MIPYMES. Tenemos como invitada a Carolina Cillier, quien es abogada senior de la firma Hedrick. Su ejercicio se concentra en asuntos regulatorios, derechos de la competencia y proyectos energéticos, derecho administrativo y negocios en general. También hay que mencionar que es participante del EMBA del 2018-2020. Respecto a la sesión de preguntas, nos pueden escribir por el chat de Zoom sus preguntas. Al final de la intervención estaremos gestionando las mismas de manera que podamos responder la mayor parte de estas preguntas. Estaremos con Carolina unos 35 minutos y a partir de ahí, entonces, iniciamos con la sesión de preguntas. Todos los micrófonos se mantendrán en silencio para poder mantener la mayor concentración posible. Sin más palabra, le doy la bienvenida a Carolina. Bueno, muy buenas tardes, Eric, y a los demás participantes que nos acompañan en este conversatorio. La idea es esa, intercambiar ideas sobre diferentes temas legales que les conciernen a las MIPYMES que lamentablemente se han visto severamente golpeadas con esto de la pandemia del coronavirus y con las medidas adoptadas por el gobierno para precisamente mitigar el impacto del COVID. Entonces, nada, la idea es poderles plantear a ustedes algunos aspectos que sean de su interés y ayudarles un poquito, orientarles un poquito sobre temas que deben tener en consideración para continuar su actividad comercial, porque la idea es que se mantengan a flote y funcionando como puedan. Así es, Carolina. Entonces, vamos a iniciar de una vez. Te iré haciendo algunas preguntas para ir guiando la conversación basada en los intereses de la MIPYMES. Primera pregunta, Carolina, con ocasión al impacto económico que el COVID-19 supone para las MIPYMES, ¿qué consecuencias legales pudieran derivarse para estas empresas que incumplan con sus obligaciones contractuales? Mira, por ejemplo, trato sí, con proveedores, con clientes, con entidades estatales. Interesantísima pregunta. Eso me imagino que es algo que ya se les ha presentado varios casos que han tenido que considerar de imposibilidad de cumplimiento de plazos, problemas en cumplimiento con las obligaciones de pago, porque definitivamente el COVID les ha afectado la liquidez a la mayoría de las MIPYMES aquí representadas. Entonces, en función de eso, obviamente esa capacidad de cumplir con sus obligaciones en el plazo establecido, el mismo tema de servicio al cliente, pago a los proveedores, etcétera. Entonces, hay un concepto que me imagino que algunos ya están familiarizados o que lo han escuchado, que es el concepto de evento de fuerza mayor, que es cuando un determinado evento hace que sea de imposible cumplimiento para una parte sus obligaciones, y eso entonces lo exime de responsabilidad. Pero entonces ha venido toda una discusión de si el COVID-19 o las medidas impuestas por el gobierno con ocasión de la pandemia constituyen o no evento de fuerza mayor. Y la respuesta es depende. O sea, para algunos contratos, o sea, para algunas relaciones contractuales, en efecto sí pudiera constituir un evento de fuerza mayor, que para que sea fuerza mayor se necesita que sea irresistible, externo e imprevisible. Y también tiene que haber un vínculo de causalidad entre el evento, o sea, el que se considera fuerza mayor, y el incumplimiento del contrato. O sea, no es simplemente por el hecho de que está la pandemia, de que pudiera haber un retraso en el cumplimiento de las obligaciones, ya automáticamente constituye un evento de fuerza mayor y exime a la empresa del cumplimiento de la obligación. No. Entonces, mi recomendación es que se debe analizar caso por caso. O sea, lo primero que deben hacer es sentarse, analizar su cadena de suministro completa, que de eso sabes tú más que yo. O sea, tengo contratos con mis proveedores, alguna cláusula que me permita mitigar un potencial cumplimiento. Es importante destacar que las obligaciones de pago
en principio o sea, no se eximen su cumplimiento por un evento de fuerza mayor. Entonces, ahí habría que analizar. O sea, mi recomendación es primero eso, sentarse, ver cuáles son ese paquete de contratos, acuerdos que tienen con proveedores, con grandes clientes. Y segundo, ya luego de haber realizado ese análisis, pues sentarse a renegociar. O sea, sobre la base de la buena fe contractual. Aquí estamos todos exponiéndonos a una situación nueva para todos. O sea, no solamente a nivel comercial para las empresas, para nosotros también los abogados, para los asesores fiscales, o sea, para los mismos gobiernos. Entonces, como es algo sin precedentes, nosotros sí tenemos un principio en nuestro ordenamiento jurídico que es la buena fe, por más utópico que eso pudiera sonarles pues, a ustedes, existe. Entonces, sobre la base de esa buena fe que debe primar en la ejecución de los contratos, no solamente en su formación, sentarse, discutir, revisar cómo se puede renegociar, porque definitivamente va a ser mucho menos traumático renegociar un contrato existente a terminarlo o que la parte lo termina por incumplimiento y adentrarse en negociar un nuevo contrato. Entonces, una cosita, Carolina. Sí, claro. Una cosita, Carolina, la sesión de preguntas la vamos a hacer al final, pero veo que me han llegado un par de preguntas que van muy relacionadas a lo que tú planteas y voy a aprovechar para hacértela. Y por aquí, por ejemplo, hay alguien que me dice qué problema con cumplimiento de contrato de trabajo pudiéramos tener al poner una embarazada que no ha logrado cerrar una venta en lo que va del año en suspensión. Bueno, si tú quieres, hablemos un poquito más adelante de fase y Bien. suspensión de los contratos de trabajo. Perfecto. Te hago otra pregunta. Dice, ¿cómo podemos manejar los cobros a instituciones del gobierno como el Ministerio de Trabajo que encuentran con facturas vencidas y no confirman pago ni contentan ninguna extensión de teléfono? Wow, bueno, mira. Un problema complejo, ¿no? Sí, una pregunta muy, muy interesante. O sea, en principio, la administración, o sea, las entidades gubernamentales también están impactadas, obviamente, por los efectos de la pandemia y eso pudiera traer consigo cierto retraso en los pagos. En principio, o sea, no sé qué tipo de contratación sea, pero en principio, por ejemplo, si se contrató, o sea, si el MIPYME es un proveedor del Estado y se le está haciendo excesivamente oneroso, por ejemplo, el cumplimiento de la obligación, nuestro ordenamiento legal dispone que puede exigir el equilibrio del contrato y como la administración normalmente equilibra el contrato es ajustando el precio. En el caso que él menciona es de falta de pago de la administración, o sea que se está retrasando en los pagos. Ya ahí habría que ver o sea, continuar exigiendo, tratar de exigirle a la administración el pago y en caso de que el incumplimiento sea absoluto, o sea, no obstante el seguimiento que se le dé no se obtempere, o sea, no se logre el pago, pues entonces ya exigir la terminación del contrato y la indemnización correspondiente. O sea, porque definitivamente ahí ya, o sea, no conozco el contrato, pero en sentido general hay una obligación de la administración de pagar. Otra pregunta rápida y me dice si la quieres responder ahora o más adelante. ¿Cómo podemos trabajar los contratos laborales con los empleados? Y agrega algo que te pido que lo responda del punto de vista legal si aplica y cómo implementar el teletrabajo. No sé, yo me imagino si contractual. Mira, bueno, podemos empezar a hablar aquí de lo laboral o lo hablamos más adelante como guste. Yo creo que por un tema de continuidad en la conversación, de repente hablemos de todo lo laboral junto, me parece súper interesante la pregunta, pero entonces la abordamos cuando hablemos de fase y el tema de tratamiento de empleados. Perfecto. Es un tema que obviamente preocupa muchísimo, debe preocupar muchísimo a las MIPYMES, porque la carga laboral sabemos que es un costo fijo importante y que ahora mismo con la baja
la merma considerable en la productividad, entonces no hay cómo compensarla. Pero sí, es importante que hablemos sobre eso, pero yo diría que hablemos sobre fase y suspensión al mismo tiempo. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, te Entonces, agrego otra. para cerrar eso, lo que acabamos de hablar, hay que o sea, revisar sus contratos, ya sea con los proveedores, ya sea con los clientes, ya sea con otros terceros que le presten servicio, a ustedes le presten servicio, y verificar si existe alguna forma de mitigar el incumplimiento. Si existe una cláusula de fuerza mayor y que si aplica o no esta pandemia o las medidas adoptadas por el gobierno como tal. Y por último, y aún más importante, sentarse a negociar con quien sea su parte. Yo creo que sobre la base del principio de la buena fe contractual, yo creo que todos estamos en una situación delicada y hasta por un tema humano, ya no legal, ver en la medida de las posibilidades, porque tampoco, o sea, estamos hablando de un tema de necesidades económicas, cumplimiento de obligaciones de pago que pudieran ser fatales para una parte, o sea, que sean necesarias y entonces no se pueda dar una prórroga muy extensa, pero esa es la idea, yo creo que ese debe ser el ánimo que deben tener las MIPYMES, tratar en la medida de lo posible de renegociar si se hizo y si se ven imposibilitados de cumplir con sus obligaciones, con quien sea su contraparte, ya sea proveedor o ya sea cliente. Muy bien, otra pregunta te tengo, Carolina. ¿Cuáles medidas fiscales recientemente adoptadas benefician a las MIPYMES? Mira, la administración tributaria ha adoptado un paquete de medidas precisamente para aliviar un poquito la carga del contribuyente, la carga fiscal. En cuanto a las MIPYMES, recientemente la DGI publicó un aviso, el 6120, en el que anunció que se va a exonerar del pago de la primera cuota del impuesto sobre activo a las micro y pequeñas empresas que tengan vencimiento del ejercicio fiscal al 31 de diciembre. También se exime a aquellas que tengan ese mismo vencimiento el 31 de diciembre y ya hayan pagado la segunda cuota, entonces se les va a exonerar, ya hayan pagado la primera cuota, perdón, se les va a exonerar la segunda cuota. Y entonces a las micro y pequeñas empresas que tengan el vencimiento de su ejercicio fiscal se produzca el 30 de junio, o sea, tienen cierre de ejercicio fiscal el 30 de junio, entonces se les va a exonerar el pago de su segunda cuota que se hubiese vencido ahora el 29 de mayo. Entonces, todo esto, para DGI aplicar esa medida de exoneración de cuota de impuestos sobre activos, lo va a hacer sobre la base de la declaración total de ingresos que hayan hecho esas micro y pequeñas empresas en su formulario IR2 para el ejercicio fiscal 2019, que no puede haber sobrepasado les voy a decir ahora mismo el monto, los 58.314.600 pesos, porque ese es el monto que el Ministerio de Industria y Comercio ha fijado como el total de ventas brutas para micro y pequeñas empresas. Entonces, otras medidas que también benefician a las MIPYMES adoptadas por DGI es que mensualmente ha ido exonerando el pago del anticipo. Se acaba de anunciar recientemente que se exonera el pago del anticipo que hubiese vencido al impuesto sobre la renta, que hubiese vencido ahora el 15 de junio. También para las medianas empresas, que también son tributan y tienen la obligación de pagar el impuesto sobre activo, lo que se va a hacer es que el impuesto sobre activo se divide en 3 cuotas consecutivas y a ese ISA, o sea, ese pago de la cuota del impuesto sobre activo, no le va a aplicar ningún interés indemnizatorio. También anteriormente, ya DGI también había anunciado el pago en cuotas del impuesto sobre la renta, también sin estar sujetos a intereses indemnizatorios. Y en esencia esas son las medidas
aplicables para MIPYMES. Esto que les acabo de decir de ISA es importante, que tiene que ser una MIPYME operativa, no va a aplicar a una MIPYME que sea, por ejemplo, solamente titular de inmuebles, a una sociedad de inversión, a una MIPYME que no haya hecho declaraciones mensuales de ITEVI para el ejercicio fiscal de 2019. Justo hoy salí en prensa que a una asociación de empresarios de Santiago estaban exigiendo que se eximiera por el año completo a las MIPYMES del pago del tan odiado anticipo. Pero todavía habrá que esperar qué medida adopta la administración al respecto. Todavía no, o sea, como se ha manejado hasta ahora, es que se hace una exoneración mensual, o sea, se avisa mensualmente la exoneración del pago aplicable. Pero habrá que ver qué sucede ahora, justo que el presidente hoy solicitó la extensión del estado de emergencia por 25 días más. Entonces ahí tendremos que ver qué otras medidas va adoptando la administración tributaria. Pero entiendo que el hecho de que eximan del pago del impuesto sobre activos, como no están habiendo ingresos, entonces no hay un impuesto sobre la renta contra el cual compensar ese impuesto, entonces incrementa la carga tributaria por el mismo. Entonces entiendo que es una muy atinada medida y que va a aliviar un poquito todos los gastos que están teniendo, que solo hay egresos y no tantos ingresos para la medida. Yo ahí le agrego a todos los participantes que se mantengan verificando la página web del ministerio, la página web del ministerio, que es micm.gov.do, y la de la DGI, porque constantemente, como decía Carolina, todos estamos aprendiendo, el gobierno, el sector privado, todo el mundo, entonces constantemente van saliendo medidas y es bueno que se mantengan revisando y que lo hagan en los medios oficiales, porque también hay mucha desinformación a través de las redes sociales y se pueden tomar acciones sobre informaciones que no son válidas. Entonces, es importante mantenerse. Entonces, Carolina, continuando con nuestra conversación, te pregunto, coméntanos más sobre el FASE, que lo fuiste mencionando hace unos minutos, cómo beneficiarse del mismo. Ya hay algunos, obviamente, que por el periodo se han ido agregando o se agregaron a ese programa. ¿Cómo paliar el impacto económico de mantener en nómina a trabajadores después de que concluya dicho y no incurrir en incumplimientos legales? Bueno, me imagino que todos o la gran mayoría de los aquí oyentes están familiarizados con FASE por necesidad. O sea, es el programa de realmente supone un poco de alivio a la carga laboral, o sea, ese fondo de asistencia al empleado. Entonces, solo para conceptualizar de cómo se encuentra FASE a la fecha. O sea, tenemos dos modalidades, fase 1 y fase 2. En la fase 1 es en donde, o sea, podrán aplicar aquellos, o sea, se podrá aplicar respecto de aquellos trabajadores que hayan sido suspendidos y que no se encuentren cotizando. O sea, son empresas cuyos trabajadores no están trabajando. Entonces, se suspende su contrato de trabajo, que lo que quiere decir es que cesa la obligación de la prestación del servicio, o sea, y la contraprestación, el pago del salario. Entonces, en fase 1, el gobierno asume el pago del salario de ese trabajador por un máximo de hasta 8.500 pesos. Y ese pago de ese salario que se hace del trabajador que se ha acogido a fase 1 no cotiza, o sea, no está sujeto ni a retenciones legales que se establecen respecto del salario, ni es considerado para fines de cotizar en la seguridad social, ni tampoco para el cálculo del salario número 3, o sea, el salario de Navidad. Distinto a fase 2, que son aquellos trabajadores de las empresas que continúan operando, zonas francas, MIPYMES, y entonces en ese caso el gobierno, también para completar el monto o sea, el copago, para completar vamos a decir, el monto total del salario del trabajador es voluntario del empleador en la fase 1. En la fase 2, donde son empresas que se mantienen operando y el gobierno asume un monto, solamente de hasta 5.000 pesos, el copago
O sea, la proporción para completar el pago del salario del trabajador es obligatorio del empleador, y ese salario que se paga de esos empleados que se hayan acogido a fase 2 sí está sujeto a retenciones, sí está sujeto, o sea, conforme al pago de ese salario se hacen las cotizaciones ante la Seguridad Social. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de novedoso? O sea, justo en el último discurso, el presidente Danilo Medina anunció que a partir del 1 de junio, originariamente, el empleado, o sea, los empleados o empresas que acogieran e incluyeran a sus empleados en fase 1 no podían estar también al mismo tiempo en fase 2. Y para acogerse a fase 2, no había, consecuentemente, para acogerse a fase 2 no podía haber ningún empleado suspendido, que es lo que hace fase 1. Entonces, el presidente, frente a la solicitud de varias asociaciones empresariales, varió la implementación del programa, anunció la variación de la implementación del programa, y ahora, a partir del 1 de junio, o sea, la semana próxima, ya podrán empresas acogerse, o sea, tener empleados en ambas fases. En fase 1, suspendidos, no trabajando, y en fase 2, que ya como se reactivaron parcialmente las actividades comerciales, pues en efecto trabajando. Lo que sí es que los empleados que estén en fase 1, que se haya reanudado su actividad laboral, o sea, se hayan reintegrado a las labores, entonces deberá notificarse al Ministerio de Trabajo eso, o sea, que ya la suspensión cesó. Tenemos que ver cómo evoluciona esto, volviendo a lo que mencioné, de si se prolonga o no el estado de emergencia. En principio, fase solamente será hasta junio, pero tendremos que mantenernos vigilantes a ver qué sucede. Con relación a lo que preguntaban ahorita sobre el teletrabajo, lamentablemente el teletrabajo no está regulado en República Dominicana. Nosotros contamos con un ordenamiento legal en materia laboral bastante tradicional, porque es viejo, o sea, nuestro código laboral data de 1992. Y su normativa complementaria. Entonces, realmente no tenemos, lamentablemente, una regulación del teletrabajo. Lo que están haciendo las empresas es que consensualmente, exacto, internamente, establecen una serie de directrices para que esos trabajadores que se mantienen en teletrabajo puedan cumplir con sus obligaciones. Eso urge, ya eso se ha manifestado en diferentes gremios, en diferentes foros, de que urge regular el teletrabajo en República Dominicana, urge regular un poquito mejor el tema de la suspensión, el tema de una potencial reducción de salario a los trabajadores, pero, o sea, ahora mismo, en principio, la reducción no estaría admitida, la reducción del salario. La suspensión sí, o sea, nuestro Código de Trabajo prevé la posibilidad de suspender un contrato de trabajo. En principio son 90 días prorrogables a solicitud del empleador, y siempre y cuando el Ministerio de Trabajo lo apruebe. Y bueno, eso es básicamente lo que vemos de las relaciones laborales. No sé si tendrán alguna otra pregunta. Hay una pregunta que se nos quedó ahí, que era una persona que nos hablaba de qué problemas de incumplimiento de contrato pudiéramos tener al poner una embarazada que no ha logrado, en suspensión, que no ha logrado cerrar una venta este año. Eso plantea la pregunta. Bueno, lo que pasa es que esa embarazada no, o sea, estaba trabajando y se va a suspender. Lo que el tema ahí no necesariamente el embarazo, porque ya el embarazo sería más relevante para el momento de la terminación del contrato de trabajo. Pero en este caso, si la suspensión, no sé, si no sería por, o sea, no se estaría alegando la imposibilidad de elaborar por el COVID-19, entonces ahí
pudiéramos tener un tema, porque es que la suspensión es solamente por las causas que prevé el código. Entonces ahí no sé qué se alegaría. O sea, Pero, no lo veo, o sea, entiendo que no, claro, cada empresa y sobre todo por la situación que estamos viviendo, como dije, es libre, ¿verdad? Podrá adoptar las medidas que entienda necesarias para organizar su nómina de empleados y decidir cuáles suspende y cuáles mantiene laborando, en caso de que sea una de las empresas que se mantienen operando en la actualidad. Pero para suspender, para que la suspensión sea acogida, tiene que ser dentro de las causales que establece el Código de Trabajo. Insuficiencia de materia prima, falta de fondos, incosteabilidad de explotación de empresa, o sea, se establecen una serie de causas específicas. a ver, te voy a ver, sabes que FASE es de mucho interés y hay muchas preguntas relacionadas al FASE. Yo te haré una pregunta, dice, ¿puede un empleador bajar las horas de trabajo y bajar el salario? Eso es lo que acabamos de hablar. O sea, eso creo que no, que tú planteas que no hay condiciones legalmente para bajar el salario. Mira, hay los empleadores, o sea, cuentan, perdón, con algo que se denomina el jus variandi, que es que sobre esa base pueden modificar el contrato de trabajo, pero la misma ley establece que esa potestad de modificar el contrato de trabajo tiene una limitación, y la limitación es siempre y cuando no se modifiquen las condiciones esenciales del contrato de trabajo. Y definitivamente la jornada de trabajo y el salario son condiciones esenciales. Entonces, para reducir el salario, perdón, se necesitaría, pudiera discutirse su validez primero y en cualquier caso se necesitaría el consentimiento del empleado y hacer todo un procedimiento de notificarlo al Ministerio de Trabajo y que el Ministerio de Trabajo compruebe que en efecto ese empleador no fue coaccionado para aceptarlo. O sea que eso es muy difícil, porque al final existen varios principios que protegen al empleado, precisamente frente a algo que se entendería una modificación de las condiciones esenciales por las cuales se contrató. O sea, toda cláusula que afecte esos derechos del empleado se entenderá como no escrita. Entonces, eso es muy complejo. Hay otras jurisdicciones que por la presencia del COVID han adoptado medidas temporales precisamente para permitir un régimen de excepción transitorio mientras dure esta pandemia, que permiten eso, la reducción del salario, la reducción de la jornada, pero ahora mismo en República Dominicana no lo tenemos. Bien, otra pregunta asociada a FASE, Carolina. Para el registro de empleados, los programas fase 1 y fase 2, se tomó como referencia a los empleados reportados en la TCS al mes de febrero. Sin embargo, no hemos podido obtener respuesta de la TCS ni del Ministerio de Trabajo ni de Hacienda de cómo reportar las novedades de ingreso y salida de personal y actualizar los programas de fase durante los últimos 2 meses. ¿Hay algo que tú puedas agregar sobre eso? Bueno, realmente yo entiendo que habrá que mantenerse atento ahora, sobre todo, por ejemplo, con ocasión de la nueva medida donde tú vas a poder tener como una especie de híbrido entre fase 1 y fase 2, que va a empezar ahora la semana que viene. Esperemos que el Ministerio de Trabajo adopte, o sea, y se pueda de manera virtual hacer los reportes correspondientes. Simplemente hay que mantenerse contactándolos. Nosotros hemos tenido, o sea, por ejemplo, con clientes hemos tenido buena experiencia con notificaciones
vía online, o sea, el cliente lo hace a través de Sirla, nosotros hemos hecho algunos contactos y llamadas y para temas también de seguridad social. Mi única recomendación ahí es mantenerse atento, que seguro la semana que viene tiene que haber alguna socialización por parte de las autoridades laborales y de seguridad social de cómo se va a hacer eso, de cómo se va a implementar esta nueva modalidad de combinada de fase 1 y fase 2, y entonces ahí ver cómo le pueden asistir. Pero me imagino también que habrá informaciones de cómo actualizar, porque está que han tenido cambios Claro. en su plantilla, ya sea que salieron, que entraron o cualquier cosa de cómo eso se va a actualizar. Hay varias preguntas asociadas a eso, imagino que quedan claras. Exacto, eso lamentablemente. Yo creo que, yo voy a decir algo que yo creo que hay un pequeño lag, pero yo creo que incluso los mismos ministerios y muchos todavía poniéndose de acuerdo de cómo se van a hacer algunas de estas cosas. Sí. Y hay mucha incertidumbre en todos los lados, desde el privado hasta el público, con lo cual no se sientan mal por no saber qué hacer. Sigan llamando a los ministerios y preguntando, porque todos están aprendiendo sobre la marcha. Así es. Decías, Carolina. No, prácticamente eso mismo. O sea, el Ministerio de Trabajo, incluso con su plataforma virtual, no estaban preparados para a nivel de operaciones, o sea, recibir la cantidad de solicitudes de suspensión originalmente que recibieron y luego ya acogiéndose propiamente a los programas de fase, modalidad 1 y 2, los cambios, como dices, de nómina. O sea, lamentablemente las nóminas de las empresas y sobre todo de las MIPYMES se van a mantener bastante dinámicas, es la realidad. Pero la idea es que evalúen y si pueden acogerse a fase y pues no terminar las relaciones laborales con sus empleados, pues lo ideal sería hacerlo. Si no, pues entonces ya también examinar caso por caso de qué procedería, cuáles son los derechos adquiridos de ese empleado, o sea, cuál sería el costo de terminación del contrato de trabajo con ese empleado en particular, si lo puede terminar o no. Pero todo eso es algo que deben considerar y, como tú dices, mantenerse dando seguimiento con las autoridades de cómo implementan una cosa y otra. En la Tesorería de Seguridad Social, ellos tienen una sección en la página de preguntas y respuestas sobre notificaciones que tienen que ver con empleados en fase o no. Entonces, le exhorto a que lo vean para ver si eso le puede servir de orientación. Una última pregunta, te voy a hacer sobre fase y las otras las dejaré para el final, a ver si hay algo más que agregar sobre esto. Dice, con la extensión de fase a junio, ¿dónde deberá extenderse el plazo de suspensión de 60 a 90 días? ¿Qué pasará con la apertura de ARS? Con la cobertura, digo, de ARS. En abril y mayo fue cubierto por 60 días de la última cotización, pero junio no. Mira, eso tendremos que ver la semana próxima qué se indica al respecto. Realmente. Sí, o sea, va asociado al mismo tema. Creo que hay cosas que aún no están claras. Exactamente. Bien. Lamentablemente Entonces, aquí vamos, o sea, aquí me refiero a todo, al ordenamiento jurídico, a lo práctico, a lo comercial, o sea, vamos a lo público, a lo privado. Esto va caminando sobre la marcha. Y, por ejemplo, esto con la extensión de fase y del cambio de la modalidad, también entiendo que se va a ir aclarando. El tema de la seguridad social, o sea, la semana que viene vamos a ver qué sucede. Mi exhortación es esa, o sea, al final un mensaje, se tienen que mantener vigilantes a lo que anuncia la administración y contactando al Ministerio de Trabajo, ya sea vía telefónica, ellos están atendiendo vía telefónica, y las informaciones que de manera virtual ellos, la tesorería, suministra. Es el tema de la ARL, entiendo que se verá la semana próxima también. muy bien. Una pregunta, Carolina. ¿Qué está permitido legalmente
competir y colaborar entre MIPYMES para en conjunto poder enfrentar los efectos económicos del COVID-19? Perdón, que se oyó cortado. Te decía, ¿me escuchas bien ahora? Sí, ahora sí. ¿Qué está permitido legalmente para poder competir y colaborar entre MIPYMES para en conjunto enfrentar los efectos económicos del COVID-19? Mira, esa pregunta es una pregunta sumamente importante porque al final yo creo que toda MIPYME lo que quiere es mantenerse operando, o sea, salir lo menos lastimada posible de esta situación que nos impacta a todos, pero obviamente a las grandes empresas tal vez de una manera distinta. Entonces, un aspecto que deben tener en cuenta son los temas relacionados con competencia. Creo que es importante aquí contextualizar un poco. Nosotros tenemos en nuestro ordenamiento legal desde 2008 una ley de defensa de la competencia. Esa ley es la 4208 y fue promulgada el 16 de enero de 2008, pero la ley tenía un periodo de vacatio legis, que lo que quiere decir es que la ley no entra en vigencia automáticamente, sino que queda condicionada su entrada en vigencia al transcurso del tiempo o a un hecho determinado. Esa ley en particular estaba condicionada a que se nombrara su directora ejecutiva. Eso sucedió a principios de enero de 2017. Entonces, desde enero de 2017 ya nosotros tenemos una ley que al amparo de ella se investigan y se sancionan prácticas y conductas anticompetitivas. Entonces, dentro de esas conductas que pueden ser anticompetitivas, son, por ejemplo, cualquier acuerdo, convenio o práctica que tenga como objeto o que produzca el efecto de restringir la competencia en determinado mercado. Por ejemplo, un acuerdo de precios, o sea, un acuerdo de precios o descuentos entre agentes competidores, los denominados carteles, un acuerdo para participar o abstenerse de participar, por ejemplo, en una licitación pública, entre otros. Entonces, esas conductas que están sancionadas, que pueden ser sancionadas por el ente administrativo, que se llama Procompetencia, tienen una excepción, o sea, son consideradas anticompetitivas y podrán ser sancionadas, excepto que la ley lo establece expresamente, sean accesorias o complementarias a una integración o asociación que haya sido adoptada para lograr una mayor eficiencia de la actividad económica o para promover innovación o inversión productiva. Entonces, ahora se abre una discusión en este momento. Ahora mismo, por el COVID-19 y por la situación en la que nos encontramos, podríamos nosotros, MIPYMES, dentro de un gremio, un sector, colaborar entre sí y cómo poder colaborar. Entonces, yo creo que eso es importantísimo que se delimite rápidamente. O sea, la ley no tiene reglamento de aplicación, pero el ente administrativo encargado de la aplicación de la ley, que se llama Procompetencia, como les mencioné anteriormente, tiene potestades reglamentarias de abogacía. Entonces, ustedes, los oyentes que pertenecen a un gremio dentro de su sector, impulsen, o sea, yo les exhortaría que se presione un poquito a Procompetencia para que se pronuncie al respecto. O sea, ¿cuáles son los criterios que se van a considerar para que esa asociación o esa colaboración sea, o sea, no sea considerada que tiene efectos anticompetitivos y consecuentemente se incurra en la conducta prohibida? Ya otras agencias de competencia de otros países, por ejemplo Chile, se han pronunciado al respecto. La Comisión Europea, por dar un ejemplo, estableció una medida provisional y, por ejemplo, en el mercado de la leche, no le van a aplicar temporalmente por un periodo de 6 meses las medidas de restricción y defensa de la competencia. Y ellos van a poder planificar, todos los productores de leche, de manera consensuada, la planificación del año de la producción de leche.
Igual también una serie de excepciones para el mercado de las flores y el mercado de las papas. O sea que definitivamente eso es algo que nosotros entendemos que pudiera utilizarse para lograr sinergias que permitan enfrentar el impacto económico que esto está suponiendo y que va a seguir lamentablemente suponiendo para las MIPYMES. Pero ahora mismo todavía no tenemos el criterio. O sea, Procompetencia pudiera decir cómo se comparte know-how, cómo hago un sistema de producción tal vez conjunto. Porque lo que está prohibido es fijar precio, pero de repente puede que hayan acuerdos dentro de un determinado sector que mitiguen considerablemente todos estos costos desbordados que ahora mismo tienen las MIPYMES. Entonces, yo exhortaría a eso, a que exijan eso de Procompetencia. Procompetencia lo único que se ha manifestado fue que iba a vigilar las compras y contrataciones de emergencia y que reiteraba que seguía siendo el ente encargado de vigilar la verificación de cualquier conducta anticompetitiva en todos los mercados en República Dominicana, pero no ha dicho más nada. Igual Proconsumidor. No sé si, bueno, todos me imagino que vieron lo que sucedió la semana pasada del cierre temporal que ordenó Proconsumidor. Luego hubo todo un debate de que ellos alegaron que no fue de la plataforma digital de IKEA y Cuesta, y ellos alegaron que fue precisamente porque ellos son el ente encargado, no fue por el estado de emergencia, sino que por el hecho de que ellos son el ente encargado de vigilar el cumplimiento de condiciones de calidad, tiempos de entrega del consumidor, etcétera. Entonces, también como agencia gubernamental encargada de velar, en efecto, por los derechos del consumidor, deberían también trazar directrices de cómo es que eso se va a hacer en tiempo de coronavirus, porque definitivamente si un MIPYME, por ejemplo, una empresa pequeña, mediana, incumple por las razones más que atendibles ahora con los plazos de entrega, ahí habría que ver cómo se mitiga un poco el efecto que eso tiene de cara a las posibles sanciones o acciones administrativas que pudieran adoptarse. Y definitivamente, ya esto no es un tema legal, tener en cuenta eso, los plazos que se le da de entrega a los clientes. O sea, tratar de darse un margen incluso tal vez mayor para evitar que se aleguen incumplimientos. Muy bien, Carolina, te hago otra pregunta. Haciendo un análisis de mediano y largo plazo, ¿con cuáles mecanismos legales cuentan las MIPYMES para subsistir en esta covidianidad? Bueno, yo creo que más o menos hemos recogido muchos de ellos, o sea, tienen, y entiendo que se va a continuar implementando de manera consistente, un poquito de mitigación de las obligaciones tributarias que ha dispuesto la administración. Es necesario que revisen sus contratos para ver los mecanismos contractuales con los que cuentan para tal vez mitigar el impacto económico del cumplimiento de esas obligaciones, o sea, renegociar, como ya dijimos al inicio, sobre la base de la buena fe en la medida de lo posible, o suspender las obligaciones en caso de que se considere un evento de fuerza mayor, o sea, les aplique la tipificación de fuerza mayor. Tienen, hay ya eso sería más a largo plazo, hay un proyecto de ley, hay una ley de garantías mobiliarias que, al igual que la ley de defensa de la competencia, está sujeta a un periodo de vacatio legis, o sea, la ley se promulgó, pero la misma ley establece que va a entrar en vigencia 10 meses a partir de su promulgación, o sea, que entraría en vigencia en diciembre de este año. Pero esa ley supondría un gran alivio para las MIPYMES porque les permitiría acceder al crédito, o sea, sería como una especie de medida complementaria a las medidas ya monetarias
que se han adoptado, o sea, que las que ha adoptado la Junta respecto de cartera de préstamos y eso. Porque las MIPYME pudieran otorgar en garantía para acceder a crédito, que está tan golpeado por esta situación, cualquier bien, o sea, de cualquier naturaleza, siempre y cuando sea pecuniario. Sabemos que normalmente las carteras de préstamo son garantizadas por inmuebles, o sea, lo que subyace es una garantía hipotecaria. Entonces, esta ley, que es sumamente novedosa, introduciría un sistema electrónico centralizado donde estarían registradas todas las garantías, pudiera dinamizar un poquito ese acceso al crédito que los números están ahí, está bastante limitado en detrimento de las MIPYMES. Entonces, también, al igual como le dije con lo de defensa de la competencia, de repente pudiera, el Ministerio de Industria y Comercio está agotando esfuerzos para ver cómo puede acelerar un poquito la implementación de la ley. Lamentablemente, para que se le cambie la fecha de entrada en vigencia habría que modificarla y eso supondría una aprobación congresual, pero se pueden ir haciendo avances, como por ejemplo el reglamento de aplicación de cómo va a funcionar el sistema electrónico de registro de las garantías mobiliarias, la designación de la persona que va a administrar ese sistema, que la ley prevé todo un mecanismo para ello, y los aportes de las MIPYMES, o sea, de sus departamentos legales o sus asesores legales, de comentarios o no al reglamento, por ejemplo. Pero definitivamente yo creo que eso no tan a largo plazo, a mediano, porque como vemos ya diciembre está prácticamente ahí, eso pudiera ser algo que les pudiera, o sea, que entiendo va a beneficiar un poquito y va a coayudar al alivio económico que necesitan las MIPYMES. Cuento, Carolina, a ver, te daré un par de preguntas, trata de responderme la versión tweet, a ver si podemos responder la mayor cantidad posible. Okay. Me dice, ¿debe poder despedir a algún empleado? No oía bien. ¿Debemos esperar que termine el estado de emergencia para poder despedir a algún empleado? No. No. O sea, lo pueden despedir dentro de suspensión. No. A ver, no, porque una cosa es el estado de emergencia y otra Muy cosa es bien. la suspensión. Perfecto. O sea, el estado de emergencia aplica al Estado. O sea, fue lo que el Poder Ejecutivo, frente a la pandemia, declara el país en emergencia, es un estado de excepción, y sobre esa base puede adoptar todas las medidas que ha adoptado hasta ahora. Toque de queda, medidas económicas, restricción de la movilización, o sea, la libertad de tránsito, etcétera. Pero eso es respecto del Estado. Y nos impacta porque nos limitan ciertos derechos a la ciudadanía. Entonces, ya en lo que tiene que ver con la relación laboral, el tema ya es otro. O sea, ya, entonces ahí entra la suspensión de trabajadores y también dentro de la suspensión de trabajadores la posibilidad de acogerse a los programas de asistencia que el gobierno por el estado de emergencia ha adoptado, que son fase 1 y fase 2, pero la suspensión existe aunque no haya fase 1 y fase 2. Entonces, si se va a terminar, entonces habría que hacer la notificación y verificar si procede o no la terminación. Pero sí, no importa que se mantenga el estado de emergencia, o sea, el contrato de trabajo pudiera terminarse. Lo que habrá que observar a la hora de terminar ese contrato es cuáles son los pagos de derechos adquiridos que se hayan generado respecto de ese trabajador, para que la terminación, ya sea con causa o sin causa, no sea considerada irregular. Bien, otra pregunta, ¿qué pasa? Se puede pagar la nómina totalmente, se puede pagar, ¿me escuchas bien? ¿Qué pasa si no puedo pagar la nómina totalmente? ¿Se puede pagar parcialmente hasta que la empresa se recupere? Bueno, esa pregunta. Ahí habrá que, o sea, en principio no, si la empresa está operando y el trabajador cumplió con con su trabajo, ya la contraprestación acordada, o
O sea, si yo devengo un salario de 10,000 pesos, yo tengo derecho a recibir mi salario de 2,000 pesos, porque ya el servicio se prestó. Pero volvemos al inicio, o sea, pudiera acogerse al programa fase 2, en caso de que no sea una de las empresas que está limitada a hacerlo, porque hay una serie de empresas que no pudieran, o sea, por el tipo de actividad, pero en sentido general básicamente está abierta para todos, y más ahora después de la última modificación que se hizo de esa modalidad, y entonces si se acoge, eso supondría un alivio para ese pago de esa nómina, porque el gobierno va a cubrir una parte y el empleador solamente va a tener que cubrir el remanente hasta completar el pago del salario, cual que sea. Entonces, yo en ese caso lo que sugeriría es eso, acójase a fase 2. Yo ahí me escucho bien, Carolina. Sí, ahora Ahí sí. ahora voy a agregar algo para lo que se integraron de último, parafraseando algunas cosas que tú agregaste para responder un par de preguntas juntas ahí que veo. O sea, por un lado, legalmente, y tú me corriges, Carolina, si me equivoco, no deben reducir el salario. Ahora, bajo un acuerdo con sus empleados y de buena fe, acordar pagar de manera prorrateada, y si todos pudieran acordar pagar de manera prorrateada, es decir, si es algo que acuerdan entre sus empleados, o sea, no lo pueden reducir, pero si logran conversar, pudieran hacer pagos parciales, hay cosas de buena fe que se pueden conversar con los empleados, y si todos están de acuerdo, pues no hay un mayor problema legal. Aquí hay que irse a las negociaciones, no solo con los proveedores, sino incluso con los empleados, porque legalmente lo que toca es pagar. Lo que toca es pagar, pero dentro de las posibilidades entre fase 1 y fase 2. Creo que, Carolina, no sé si te alineas con mi comentario. Bueno, sí, más o menos. Lo que pasa es que yo creo que lo ideal y lo que más le conviene a las MIPYMES es acogerse a las MIPYMES que se mantienen operando, es acogerse a fase 2, porque ahí van a tener entonces ese pago de esos 5,000 pesos del gobierno y simplemente van a tener que completar el pago. La reducción del salario, como dije, es un tema mucho más complejo, no está, o sea, admitida así propiamente. Si pudiera, siempre y cuando se tenga el consentimiento del empleado y se agote un proceso ante el Ministerio de Trabajo que verifique que ese empleado no fue coaccionado a aceptar la reducción. Entonces, es algo tan complejo que pudiera ser impugnado, o sea, considerado no escrito, que eso no sucedió, que lo más conveniente es acogerse a fase 2 y completar el pago del empleado, cual que sea. O sea, hacer No, el copago, que en fase 2 es obligatorio. En fase 1, como el empleado está suspendido, no está trabajando, entonces ahí solamente se hace el aporte, el gobierno hace el aporte del monto hasta 8,500 pesos y ya el copago por parte del empleador es facultativo. O sea, si quiere y puede, lo hace, y si no, no. bueno, Carolina, me escucho bien, pues tengo un poco de problemas con la red, pero para concluir, ahí agrego que lo que han hecho algunas empresas, porque no tienen toda la liquidez, es que conservan, no solo por razones de que no pueden tener el total de empleados, como ya dijo el presidente, sino que han activado, han pasado a fase 2 para operar y han mantenido en fase 1 otro grupo de empleados. O sea, en esta empresa para gestionar el flujo, no solamente la cantidad, han activado, o sea, han pasado a fase 2 una cantidad mínima. Han pasado a fase 2 una cantidad mínima para poder gestionar la liquidez. Y esa es otra posibilidad. Sí, exacto. Ahora a partir del primero de Un junio, grupo que recibe un ingreso y llevan a fase 2 otro grupo para poder ir gestionando ese reinicio. pero en principio eso no se podía. O sea, eso se va a poder ahora ya sin ningún tipo. No, claro, no. Y no se podía, pero veíamos que en la práctica muchas empresas lo hacían porque lamentablemente no tenían otra alternativa. Entonces, el gobierno, consciente de ello, entonces varió la modalidad de implementación de las fases y ahora a partir del 1 de junio eso va a ser permitido sin ningún cuestionamiento. Consecuentemente, entiendo
respondiendo a la pregunta de uno de los oyentes anteriores, precisamente porque ya está oficialmente admitido ese híbrido entre fase 1 y fase 2, o sea, que yo tenga un grupo de empleados suspendidos y otros no, entonces ya va a haber directrices debe haber, o sea, deben ya emitirse directrices mucho más claras en cuanto a cómo eso va a ser implementado a nivel práctico. Lo que pasa es que de repente antes no había porque no se admitía, o sea, el programa para acogerse a la modalidad fase 2 se establecía que expresamente que ningún trabajador podía estar suspendido. Entonces, ¿qué no, de hecho mi comentario era a partir de ahora, a partir de junio, es que se activa. No, pero en la práctica muchas empresas clandestinamente buscaban subterfugios y lo hacían. Ya no van a tener que hacer eso, lo cual es un gran alivio para las MIPYME que empezaron a trabajar y a reanudar operaciones comerciales. No puedo tener todo el mundo, hasta por un tema de las medidas de distanciamiento social. Tengo una capacidad limitada de empleomanía que puede operar, que puede estar presencialmente, o sea, trabajando por el tipo de servicio que presto o productos que ofrezco. No puedo hacer trabajo remoto, porque también eso es una posibilidad. O sea, que en determinadas empresas el trabajo remoto resulte, o sea, su aplicación y su efectividad resulte limitada por el tipo de, o sea, por la naturaleza de los productos que ofrecen o servicios que prestan. Entonces, ¿qué hago? Pues me acojo a fase 1 y fase 2. Mira, Carolina, nos pasamos de tiempo, pero te quiero hacer una última pregunta. Claro. Que aquí tenemos y me parece importante porque lamentablemente le va a pasar a muchas empresas. De una compañía no poder continuar operando, ¿cómo se da término de contrato a los empleados durante este periodo de pandemia? Muy interesante esa pregunta. Bueno, habría que, o sea, para terminar los contratos de trabajo, lo primero que habría que ver es cómo se van a terminar, porque una terminación sin causa, que es un desahucio, supondría el pago de todos los derechos adquiridos que tenga el empleador, preaviso, auxilio de cesantía y hacer una notificación al Ministerio de Trabajo, que entiendo que también se pudiera hacer de manera virtual. La idea en principio debe ser, el ánimo debe ser intentar, si bien no mantener a todos los empleados porque tal vez económicamente, o sea, financieramente sea incosteable, o sea, no sea sostenible, permanecer trabajando con los empleados, o sea, mínimamente. Yo recomendaría, ya esto no un tema legal, mantenga a sus empleados que no pueda mantener en fase 2, manténgalo en fase 1, que así por lo menos ese empleado no pierde la entrada económica por el hecho de que va a tener esa ayuda del gobierno, aunque no disfrute de otros beneficios adicionales que supone la relación laboral. Y entonces ya tal vez un poquito viendo cómo esto evoluciona y qué tanto se mantiene la implementación de fase en el tiempo, pues entonces ya ahí ponderar cuáles serían otras actuaciones a adoptar, o sea, otras medidas a adoptar en relación a los empleados. Eso es un tema bastante crítico, lo sabemos, sensible, que hay que considerar muchísimas aristas, pero yo creo que por el hecho de que el programa FASE se va a mantener por este mes, de repente considerar mantener suspendidos aquellos que no estén trabajando y en fase 2 aquellos que sí lo estén. Y entonces más adelante ya hacer una evaluación un poquito más profunda sobre la suerte de esos empleados. Muy bien, Carolina, yo creo que hasta aquí hemos llegado, se nos quedaron muchas preguntas, pero ya el tiempo se nos venció. Yo una conclusión que saco es de los diferentes temas que nos trataste es que los empresarios muy pymes deben tratar de
negociar, conversar de buena fe con todas las partes que tienen contratos, porque muchos de estos compromisos, a pesar de estar dentro de un estado de emergencia, no lo eximen de cumplirlos, como son los contratos de alquileres, con pagos de facturas, y entonces están obligados a irse por la vía de la negociación, del diálogo, dentro de lo posible para llegar a posibles acuerdos. Entonces, Carolina, muchísimas gracias por tu participación. Lamento las preguntas que no pude responder, pero el tiempo que no pudimos hacer para que Carolina nos responda, pero el tiempo se nos agotó. Manténganse en contacto porque el próximo miércoles tenemos más actividades y este viernes la estaremos anunciando. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias por tu participación. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Hasta luego.